antes, como digo, de ir a lo práctico, de ver cómo funcionaban las asignaturas, por definir un poco... No funciona. Bueno, por definir un poco qué es el aprendizaje basado en problemas, para aquellos que no lo conozcáis, pues se puede definir con una metodología de enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo, esto es clave, ellos son protagonistas de su propio aprendizaje, el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o situación compleja, contextualizada y que, como también decían los estudiantes en el vídeo, pues refleje lo más posible la realidad, porque eso siempre va a generar más interés. Entonces, bueno, he copiado un dibujito que vi en internet, que me recordaba un poco no es exactamente igual, pero bueno, parecido a las dinámicas que establecíamos nosotros en las asignaturas con aprendizaje basado en problemas, que luego, pues, quedará más claro cuando explique la dinámica de las asignaturas, pero bueno, en primer lugar, pues se hace una lectura de ese problema, se define ese problema, hay una lluvia de ideas, de lo que ese problema genera en los estudiantes. Esas ideas pues se clasifican en unos objetivos de aprendizaje que luego se van a ir distribuyendo en el grupo para que luego pues investiguen por su cuenta, un estudio individual del problema, luego se volverán a juntar para ver qué conclusiones sacan y se resuelve. Bueno, como digo, esto quedará más claro luego cuando explique en concreto la dinámica de las asignaturas. Y una variante de la metodología pues es el aprendizaje basado en proyectos, que es un poco más complejo y a los estudiantes, por lo menos en mi experiencia, que también es del ámbito de biomedicina, que es de lo que voy a hablar, aunque luego todo esto es aplicable a cualquier ámbito de conocimiento, pues es un tipo de metodología que al final a los estudiantes les motivaba mucho, pero que les costaba. Era un esfuerzo muy grande, tanto por los estudiantes como por parte del tutor que les guiaba. Entonces, en este caso, en vez de plantear un problema, pues los alumnos deben desarrollar en grupo un proyecto, siguiendo un conjunto de pasos y una secuencia lógica, también dirigidos por un tutor, que les va a guiar en esa acción, y ese diseño que está facilitado o por el tutor o también por los estudiantes, que se involucran de forma conjunta para potenciar ese sentimiento de pertinencia y motivación por el proyecto. Bueno, esto sería un poco las definiciones más teóricas de lo que es un aprendizaje basado en problemas o en proyectos, pero como digo, voy a ir a la práctica y es de lo que puedo hablar. Y la práctica pues es mi experiencia de, como digo, pues 16 años en la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, en esta universidad pues teníamos dentro del grado en Biología Humana, que es el equivalente un poco al grado en Biomedicina, que ha comenzado aquí hace un par de años, pues teníamos en primero y en segundo una asignatura que se llamaba Biomedicina Integrada 1 y 2, la 1 en primero, la 2 en segundo, y que, como ahora os explicaré, todo funcionaba en forma de aprendizaje basado en problemas, es decir, no había un temario teórico, sino que la asignatura entera es todo en forma de aprendizaje basado en problemas. Y luego en tercero, pues había una Biomedicina Integrada 3, esta se daba tanto en los grados de Biología Humana como en el de Medicina, y esta variante ya en tercero se basaba en aprendizaje basado en proyectos, toda la asignatura. Ahora, ya digo, ir explicando la dinámica. Ahí en la Pompeu Fabra las asignaturas son trimestrales, hay 3 trimestres de 10 semanas, entonces estas asignaturas pues duraban 10 semanas, el trimestre en el que se desarrollaban. Entonces me voy a detener un poco más en explicar estas asignaturas de Biomedicina Integrada 2, en concreto es en la que yo participaba, que se basa más en el aprendizaje basado en problemas, y para no alargarme mucho, luego pues detallaré un poco esta asignatura de tercero de aprendizaje basado en proyectos, pero bueno, quizá explique un poco más en detalle la primera. Y repito, cualquier duda, comentario, crítica, pues hacedmelo saber porque será más interesante. Bueno, como digo, esta asignatura de Biomedicina Integrada 2 era del grado en Biología Humana, en el segundo curso, y era del primer trimestre, y tenía 4 créditos. Aquí ya pues venía la primera queja de los estudiantes, y es que tenían que trabajar muchísimo para una asignatura solo de 4 créditos. Es una queja en general compartida, sea la asignatura que sea y el tipo que sea, pero aquí en concreto era una queja de todos, y quizá podían tener algo de razón, porque ya digo que en estas asignaturas se trabaja mucho más que en una metodología clásica. Bueno, tenía 4 créditos. ¿Cuáles eran los objetivos generales de la asignatura? Ya digo que esto está orientado a la biomedicina. Pues era adquirir conocimientos básicos de biología a través del análisis de problemas interdisciplinares, porque claro, aquí los problemas son más ricos pues cuanto abarquen distintas disciplinas.
integrar conocimientos que se trabajan a lo largo de los estudios del grado en biología humana. Esto es importante, es decir, en el problema se generan, o los estudiantes tienen que investigar sobre conocimientos que no han dado en clase. Algunos sí, a lo mejor en primero, o esta asignatura es del primer trimestre de segundo, pues en primero, pero muchos los darán en tercero y en cuarto, pero eso da igual, o sea, estaba hecho aposta un poco también así, de tal forma que se adelantan a la teoría que verán en el futuro. Entonces se trabajan conocimientos de forma transversal. Contextualizar los conocimientos teóricos de diferentes materias en situaciones reales, esto también es importante. Luego cuando os ponga un ejemplo de una BP que hacíamos allí, pues lo veréis, pero claro, cuanto más contextualizado es y más real sea, pues más interesante. Entonces muchos ABPs pues los hacíamos a través de captar la noticia de un periódico, un tema de actualidad, pues simplemente a lo mejor era la noticia entera del periódico o la noticia un poco modificada en función de lo que quisiéramos conseguir, pero cuanto la situación sea más real o más contextualizada, pues más interesante. Y a mí, que esto me parece clave, pues lo que destacaba un poco al principio y lo que también cuando empezábamos la asignatura, pues trataba de decirles a los estudiantes de la importancia de la asignatura, es que más allá de los conocimientos teóricos que adquirieran, que como también ha dicho algún estudiante en el vídeo, pues suelen quedar más, porque lo que uno busca por sí mismo y aprende por sí mismo, pues se consolida mucho más que cuando es pasivo y escucha. Pero más allá de todo esto, a mí lo que me parece más importante en realidad son las competencias transversales que se consiguen, porque es que luego al final esto se aplica ya en la vida profesional, hagas lo que hagas. Entonces, pues es importante, también lo destacaba algún estudiante en el vídeo, pues potenciar el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo, y esto genera, como he dicho al principio, que en general los estudiantes pues son bastante autónomos y un poco dependientes, esto se nota bastante. Búsqueda y gestión de la información, ya que hoy en día la información está por todos sitios, pues aprender a buscarla, seleccionarla, a distinguir lo fiable de lo no fiable. Comunicación oral y escrita, y esto se va a conseguir, como ahora explicaré, en función de cómo se evalúe, y lo que hacíamos era evaluar cada BP de forma distinta para intentar cumplir también esas competencias. Y pensamiento crítico, que ya digo que esto se suele conseguir porque se detectaba bastante en los estudiantes. Entonces, bueno, pues competencias más de la asignatura, en este caso de biomedicina, pero muchas competencias transversales que valen para cualquier tipo de asignatura, que son para mí básicas. Bueno, el método docente, pues eso, el aprendizaje basado en problemas. El estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Aquí el profesor, como ahora veremos, es un acompañante, un guía de ese proceso, pero es el estudiante, el centro, el que tiene que trabajar y aprender por sí mismo. Segundo aspecto clave, pues se tiene que trabajar en grupos pequeños. En mi experiencia, el máximo de personas para llevar a cabo una EP es de 10, y el mínimo yo diría de 7, entre 7 y 10 personas. Lo que supere 10 no funciona, pues ya es demasiado, ya no participan, ya es desbarajuste. Entonces, máximo de 10. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en biología humana, que entran 60 estudiantes cada año, bueno, allí, pues al final había 6 tutores solo para esa asignatura, porque nos dividíamos el grupo en 6 grupos de 10. Luego hacíamos las sesiones simultáneamente, pero cada uno con sus 10 estudiantes. Entonces aquí ya podéis pensar... Sí. ¿Te refieres, tú haces el seguimiento de un único grupo? ¿Tú eres responsable de un único grupo? Un grupo de 10 personas. Vale, ¿cómo se trabaja eso con grupos de 80 personas? Bueno, eso es lo que luego vamos a trabajar en grupos y ver las limitaciones y eso, pues ver en la realidad si esto es posible o no es posible, o cómo se podría hacer o no se podría hacer. Yo digo la realidad de que es necesaria para que esto funcione, y con más de 10 estudiantes no funciona. Si tienes 80 estudiantes, pues tendría que haber 8 tutores para dividir el grupo. Si eso no es posible... Es cosa nuestra, ya es cosa claro, pero bueno. De tiempos, espacios, personal por parte de la universidad que quiera involucrarse en innovación. Claro, pero bueno, yo creo que para eso vale esta jornada. Si tú, por ejemplo, estuvieras muy interesado, a lo mejor puedes trasladar esta necesidad y ver si es posible el realizarlo. Quiero decir que en la Pompeu Fabra no se empezó directamente con asignaturas de este tipo que ahora pues voy a seguir comentando, que se basaban solo en aprendizaje basado en problemas. Cuando se pasó de licenciatura a grado se revolucionó todo el plan de estudios y ya
ya este tipo de metodología se aplicaba bastante, pero ahora es que allí se aplica en un 70-80% de todo el plan de estudios continuo. Y al principio, pues como tampoco era posible o no se veía, pues se hacían más pilotos dentro de las asignaturas, que es lo que yo voy a intentar el año que viene en una asignatura, bueno, poco a poco, claro. Quiero decir que esto que voy a explicar es el resultado a lo mejor de 6-7 años allí de evolución, hasta que se hizo una asignatura, asignaturas enteras basado en esto. Bueno, el punto de partida es un problema a resolver, una situación contextualizada. Los estudiantes han de descubrir sus necesidades de aprendizaje y cubrirlas a través de la investigación. Ahora ya digo en la práctica, explico un poco cómo. Y se adquieren habilidades de aprendizaje pues, para la vida profesional, que ya he comentado, que son básicas. ¿Y qué se espera entonces del estudiante? Pues en primer lugar, lo pongo en negrita, pues participar activamente, olvidarse de la vergüenza, que son grupos pequeños, de 10 en 10, y bueno, pues una de las labores del tutor, que luego explico en la siguiente diapositiva, pues es tratar de dinamizar el grupo para que toda la gente participe, pero tienen que participar activamente. Y luego, a partir de ese aprendizaje basado en problemas, del texto que se dé, pues hay que identificar los objetivos de aprendizaje del problema, es decir, tienen que ver qué deberían aprender a partir de ese texto, exponer las ideas previas que puedan tener sobre el tema, plantear posibles hipótesis sobre el caso, y como digo, esto se suele realizar en la primera sesión, ahora lo explico, hacer un plan de trabajo en grupo para distribuirse, pues que tienen que buscar durante luego la semana, ya por sí mismos. Entonces se hace una investigación sobre los objetivos identificados, esto ya por sí mismos, y luego en una segunda parte pues tienen que aportar información relevante sobre el problema y compartirla con el resto de los miembros del grupo, porque no todos van a buscar todo, sería imposible casi, se van a distribuir el plan de trabajo, van a comunicar las ideas de manera clara y asegurarse de que los otros miembros del grupo han entendido bien esa información aportada, escuchar las aportaciones de los otros miembros del grupo y argumentar los comentarios pues, con las referencias adecuadas. Bueno, esto sería un poco lo que esperas que el estudiante haga en estas sesiones. ¿Y cuál es la labor del tutor? Que no es fácil, no es nada fácil. Otra cosa que os quería comentar es que cuando allí se empezó con este tipo de metodología, pues yo pertenecía a un pequeño grupo de personas que empezamos a hacer cursos piloto con simulaciones para aprender a ser tutor, porque por una parte son clases que no te tienes que preparar como una clase magistral, pero requiere también pues, de más experiencia porque aquí va a depender mucho de cómo es el grupo, pues también tu labor se facilita o es más difícil. Pero bueno, lo digo porque también en la labor del tutor hay distintas teorías, hay expertos en ABPs que dicen que el tutor pues debe intervenir lo menos posible, que es como yo aprendí, intervenir lo menos posible. Otros, sin embargo, pues piensan que el tutor debe ser más intervencionista. Bueno, esto ya depende un poco. Pero bueno, lo pongo también en negrita, lo que tiene que facilitar, es decir, no decir directamente, sino facilitar el proceso de aprendizaje. ¿Y cómo puede facilitar el proceso de aprendizaje? Pues supervisar el progreso de los estudiantes, asegurarse de que la información que se ha buscado es correcta, esto es clave hoy en día, que la información está por todos lados, en internet, ¿no? Que los estudiantes no tienen tampoco errores conceptuales importantes. Este es otro tema importante, porque imaginad que de cada ABP los tutores no son especialistas del tema, ni mucho menos. O sea, aunque fuera solo del ámbito de biomedicina, a mí cuando había una ABP del ámbito de neurociencia, que es mi especialidad de investigación, pues sí que lo entendía mejor. Pero cuando me caía, había ABPs de cáncer, inmunidad, pues no tenía casi ni idea. Entonces, bueno, pues es un tema también importante. Para solucionar un poco esto, lo que también hacíamos era distribuirnos un poco por cada ABP, los tutores, buscar información también de cada punto a tratar y hacíamos una especie de guía que nos distribuíamos los tutores para pues, tener unos conocimientos mínimos para saber también un poco guiar al estudiante. Bueno, dinamizar el grupo en caso de que sea necesario y evaluar los trabajos del grupo y proporcionar las herramientas necesarias para que los alumnos puedan autoevaluarse, puesto que también esto va a ser importante. Los alumnos van a participar de la nota que van a tener, van a participar en la evaluación de la asignatura. Bueno, os cuento cómo. Entonces voy a en concreto, bueno, muchas diapositivas están en catalán porque lo he importado directamente de los planes de estudio de allí, pero bueno, no habrá problema que se entiende bien. Entonces, bueno, ¿cómo en concreto se llevaba a cabo esta asignatura? Pues como digo, eran 10 semanas, 10 semanas,
y los tutores íbamos a estar con nuestro grupo de 10 estudiantes 2 horas por semana, ¿vale? Entonces, pues cada martes o cada jueves, en este caso los martes era, pues de 8:40 a 10:30, eran las sesiones presenciales, en el que el tutor está con sus 10 estudiantes, los 6 tutores a la vez, las sesiones eran simultáneas, pero cada uno con sus 10 estudiantes. Y los veías cada semana 2 horas, el resto ya es trabajo individual. En esta asignatura en concreto, pues se hacían 3 ABPs distintos, o sea, 3 problemas distintos, cada uno de ellos como en 3 sesiones, y luego hay una parte más individual, ahora también os contaré cómo se evaluaba, que también es otro problema importante a la hora de planificar este tipo de asignaturas, pero había en las últimas 2 sesiones un examen individual, para también diferenciar un poco la nota, porque la mayoría de las notas, como vais a ver ahora, pues son de todo el grupo. Entonces, por ejemplo, en las 3 primeras sesiones, pues se hace el ABP1. No sé si quizás sea para que vaya quedando más claro, os pongo un ejemplo, que ya también lo comenté el año pasado a mis compañeros de experimentales, de un ejemplo de ABP que se hizo, de los muchos que se hacen. Era un artículo de La Vanguardia, un poco modificado, pero un artículo pues, real de La Vanguardia. Entonces decía, pues, en un artículo de La Vanguardia se citó al científico del Instituto Ramón y Cajal, Luis Miguel García Segura, afirmando que la oxitocina es la hormona de la sociabilidad. El artículo del periódico también señalaba que a la oxitocina se le atribuye un rol en todo tipo de relaciones sociales y conductas afectivas, tal como han corroborado reconocidos investigadores como la neurobióloga Unas Moberg. Además, publicaciones recientes del grupo de investigación coordinado por el profesor Zack han mostrado un aumento de la generosidad en individuos a los cuales se le administró oxitocina. La empresa farmacéutica Biotree ha comercializado un spray nasal de oxitocina llamado Liquid Trust, que recomienda utilizar para crear una atmósfera de confianza entre las personas. Y esto existe. Ya digo que la gracia de los ABPs es que son reales, están construidos. Tú vas a internet, pones Liquid Trust y ves ahí la venta, lo que vale, te dicen para qué vale, te dicen que vale para ligar, para conseguir trabajo, en fin. Bueno, pues esto era un ABP. Entonces, a partir de esta ABP, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que el tutor o que los tutores queríamos que los estudiantes alcanzaran? Esto sí que no se le da a los estudiantes, porque esto es lo que ellos tienen que descubrir por sí mismos y lo que el tutor tiene que conseguir que los estudiantes descubran, que tiene que guiar hacia esto. Pero los objetivos mínimos que nosotros, por ejemplo, nos planteamos a partir de ese texto, que los estudiantes deben aprender, pues era esto. ¿Qué es la oxitocina? ¿Cómo se sintetiza y distribuye? ¿Cuáles son las funciones fisiológicas de la oxitocina? ¿Cuáles son las características de distribución cerebral de los receptores sobre los que actúa la oxitocina? Las estructuras cerebrales relacionadas con la confianza afectadas por la oxitocina, utilización farmacológica, efectos no deseables, relación entre oxitocina y autismo, que es un tema pues, de investigación bastante de moda, por ejemplo, que seguro que podían llegar a él. ¿Por qué la vía de administración es la nasal? ¿Cuál es el objetivo del Liquid Trust? Publicaciones del profesor Zack, cómo ha demostrado el aumento de generosidad. Pues esto sí que fue publicado en Nature. O sea, discutible como todo lo científico, pero bueno, que era un artículo real. Aspectos bioéticos en relación al uso de la oxitocina para aumentar la confianza, que es por lo que se vende el Liquid Trust, si es que vale para algo. Pues eso sería. Bueno, pues esto sí que lo teníamos todos los tutores. Entonces el objetivo es que los estudiantes cuando lean ese texto acaben la primera sesión pensando que tienen que averiguar todas estas cosas. Algunos conceptos sí que los sabrán de primero en este caso, pero otros muchos no porque los darán más adelante. Entonces ya digo que se juega con conocimientos transversales. Y aquí pues hay una mezcla de farmacología, de fisiología, de neurociencia, un poco de ética. Cuanto más interdisciplinar sea el problema, pues mejor. Entonces, bueno, pues el primer día yo con mis 10 estudiantes les daría este texto a los 10, ellos lo leen y pues empiezan a pensar que sé de esto, que no sé de esto, que debería averiguar, y yo como tutor intento asegurarme que mi lista de objetivos va saliendo. También hay que dar cierta libertad, si se van para otro lado o buscan otras cosas, pues bueno, tampoco pasa nada, pero más o menos hay que asegurarse de que esos objetivos se cumplen. Entonces, pues luego al final uno acaba saliendo a la pizarra con la lluvia de ideas que ellos van, bueno, todo lo que van pensando y organizan un plan de trabajo, pues un poco que sea lógico, pues la fisiología de la oxitocina, la relación con el autismo y la confianza, o el Liquid Trust y publicaciones, no sé, en 3-4 grupos, y ellos se distribuyen el trabajo de 2 en 2, de 3 en 3, eso hay libertad. El tutor tiene que asegurarse que es lógico, más o menos, pero se distribuyen el trabajo que ellos van a buscar por sí mismos durante la semana, tú ya te olvidas. Ellos ya quedarán por su cuenta, bueno, ellos lo tienen que hacer por su cuenta, buscar toda esta información. Entonces, a la semana siguiente, pues se discute este ABP1, empiezan a poner en común pues toda esta información que han buscado. Entonces, pues aquí tu labor como tutor es asegurar que las fuentes de información son válidas, pues preguntando, y esto siempre como quien no quiere la cosa, porque ya digo que no hay que intervenir mucho, pero ¿esto de dónde, en qué libro?
en qué artículo y a ver qué te dice, o esto lo entiendes bien del todo, pues a lo mejor empiezas a explicar y te das cuenta que es como un papagayo, pero no está entendiendo, ¿lo entendéis los demás? Ah, pues esto hay que buscar más, entonces, porque veo que no se entiende. No, tienes que ir también preguntando, asegurarte de lo que han buscado, si lo entienden, no lo entienden. Entonces, por eso hay una tercera sesión en la que ya se cierra el ABP1, pues ya se llega a las conclusiones que sean, se resuelve, por así decirlo, y ya se presentaría, en este caso, pues el segundo problema. Y nuevamente, pues lluvia de ideas, y bueno, pues así es como se va haciendo. En la sesión 4 la discusión de la BP2, cierre de la BP2 la 5, en la 6 se establece siempre también una autoevaluación de grupo. Eso también es interesante y es un poco para que ellos discutan, hablan ellos, hagan crítica sobre ellos mismos, sobre sus compañeros, sobre cómo va la dinámica del grupo, para tratar un poco de mejorarlo, pues de cara ya a lo que quede, que en este caso pues ya solo queda una BP. Pero también es, creo que un ejercicio importante, saber criticar a los demás de forma constructiva, o criticarse a sí mismo, es un poco una terapia de grupo que se hace ahí, pero es obligatorio hacerlo. Y tampoco es obligatorio que hable uno por uno, pero en general suelen participar, y el objetivo, ya digo, es crítica constructiva para mejorar la dinámica de grupo para lo que queda. Se presenta la BP3, se discute, se cierra, ahora ya os explicaré cómo se evalúa todo esto. Y en las últimas sesiones 9 y 10 se hace el examen, bueno, aquí estaba la fecha, el 2014 en este caso, la fecha del examen. Ahora os explico un poco más de cómo se evalúa. Bueno, pues por ejemplo, con el objetivo de cumplir estas competencias transversales de la mayor manera posible que he dicho antes, pues comunicación oral, escrita, etcétera, pues lo que se hace es evaluar cada ABP de forma diferente. Pues el ABP1, por ejemplo, ¿cómo se evaluaba? Pues con un trabajo escrito. Los estudiantes, los 10, tienen que entregar cada grupo de 10 un trabajo escrito, y la nota será común a los 10 de ese trabajo escrito. Entonces, bueno, pues aquí tampoco he puesto todos los documentos, pero hay unas rúbricas que ellos deben seguir, unas instrucciones, esto también nos parecía muy importante. De todo hay instrucciones, del tamaño de letra, de los espacios de las páginas, de la bibliografía, y se quejaban mucho, pero ¿cómo vamos a resumir en 4 páginas todo lo que llevamos buscando? Digo, no, pues cuanto más busquéis, más se va a notar, porque vais a saber resumir de mucha información, pues poco, y además, es verdad que la biología humana allí, bueno, la Pompeu Fabra es una universidad muy investigadora y todo está orientado a la investigación al final, pues también yo les decía, bueno, pero es que hoy en día todos los artículos tienen, bueno, siempre, pero hoy en día además se llega a que sean muy reducidos, y no te puedes pasar de 4.000 palabras, y si pones 4.002 te lo devuelven, porque hay unas cajas que te dicen que es 4.000, entonces pues hay que acostumbrarse a las normas, serán más ridículas o menos ridículas, pero hay que acostumbrarse. Entonces se les bajaba notas y se pasaban 3 líneas del espacio establecido, si la bibliografía en vez de punto coma ponen coma, se le baja nota, porque es punto y coma, porque es la norma, entonces todo estaba pautado. Bueno, pues se hacía un trabajo escrito y se entregaba a la coordinadora de la asignatura, que evaluaba los 6 trabajos en este caso, para que fuera un poco más objetivo. La misma persona evalúa los 6 trabajos. La coordinadora no era tutora, también para evitar un poco el sesgo, solo coordinaba pero no participaba en la docencia. El ABP2, por ejemplo, pues se solía evaluar con una presentación oral. Una presentación oral, que eran 10 minutos de presentación más 10 minutos de preguntas. Aquí también un poco aposta, aunque sufrían un poco, se sortea un minuto antes quién va a presentar, todos tienen que estar preparados, los 10, pero no se sabe quién va a hacer la presentación hasta un minuto antes, porque saca una bola y pues te ha tocado. Vale, pues, entonces los 10 están preparados, eso les crea cierto estrés, pero es un estrés que está buscado a posta, porque la vida es estrés. Entonces, si se van acostumbrando un poco ya del principio, pues mejor. El 70% de la nota de este ABP, bueno, lo he dicho que los 3 ABPs valen el 50% de la nota final. Los 3 que se hacen, ahora diré cómo es el otro 50%. De este ABP2 el 70% es la nota de los tutores, pero el 30% es la nota que se van a poner ellos mismos. Entonces hay unas rúbricas, ellos van a calificar, no la suya, pero sí el resto de presentaciones orales, y bueno, es una forma también de que vean lo difícil que es evaluar, y más este tipo de metodología que es bastante subjetiva, y de, bueno, yo creo que aumentar un poco la madurez ya de participar en esto. Y la verdad es que se parecían bastante las notas que ellos ponían a las nuestras. Siempre había el típico que ponía a lo mejor todos los 10, pero no era lo habitual. Lo habitual es que se parecieran bastante. Porque bueno, el ABP3, ¿cómo se evaluaba? Pues el ABP3 es un examen oral en grupo. O sea, aquí sí que iban pasando, bueno, estábamos todos los tutores en otra sesión aparte y pasaban a ver el grupo 1, los 10 primeros.
Eso es curioso, porque a partir de la BP, donde no hay un temario, o sea, ya digo, pues tú has dirigido que busquen lo que toca, pero tú al final les preguntas qué es esto, pero no hay un temario. O sea, ellos se supone que lo han tenido que buscar. Y tú te has asegurado que lo han buscado, pero bueno, tampoco tienes la certeza absoluta. Entonces se va preguntando un examen oral individual. Perdón, en grupo, pero vas preguntando. Esto es una rúbrica, por ejemplo, de la parte oral. Ya digo que todo está escrito, los puntos en función de los indicadores, 70% de la nota por los profesores, el 30% de la media de la nota de los alumnos, bueno, y la presentación oral, 10 minutos más 10 minutos de preguntas. A los 10 minutos se les cortaba, los 10 minutos también éramos totalmente estrictos. O sea, si a los 10 minutos les quedaba mucho, pues eso bajaba la nota, porque si son 10 minutos, son 10 minutos. Y si se quedaban cortos a los 7, les sobraban 3, pues eso baja la nota, porque hay que moldarse a los 10 minutos. Bueno, esto es lo de la autoevaluación de grupo que he dicho que se hace en la mitad, que es un poco para hacer una autocrítica. Bueno, y luego, un poco lo que me preguntabas, el resto del 50% de la nota, pues aquí tenemos el 20% de ese 50% que queda, que es la participación. Esto es muy importante en este tipo de asignaturas, porque tú solo los ves 2 horas a la semana, pero no sabes lo que pasa durante la semana. Y desgraciadamente todos sabemos que siempre en grupos hay gente que trabaja más y gente que se aprovecha quizá del trabajo de los demás. Entonces la nota de participación era el 50%, o sea, de ese 20%, el 50% la ponía yo en mi caso, pues viendo la dinámica de las 10 semanas con los estudiantes que yo tenía, y el otro 50% lo ponían los compañeros. No se evaluaban a sí mismos, sino a los otros 9. Esto era anónimo, es decir, esta nota llegaba al tutor, pero no lo sabían ellos, y tenían que justificar 1 o 2 frases de por qué. Pues he puesto un 10 por esto, o he puesto un... Para evitar, esto se transformó, al principio no era así, pero para evitar casos de parasitismo que siempre hay, se decidió que menos de 5 era un suspenso directo en la asignatura, en esta nota. Ya podían sacar 10 en los trabajos, porque eso implica que se ha aprovechado el trabajo de los demás. O sea, si tú has visto que el resto de estudiantes están calificando con un 3, un 4 a sus compañeros, es que no han hecho nada. Se tomó esa decisión, ya digo, pues 2 o 3 años después de... Y bueno, hay muy pocos casos, pero sí que hubo 2 o 3 casos de suspensos simplemente porque no llegaban al 5 en la nota de participación. Con el 30% último, que es el examen final, porque todo ese 50% que he dicho, los 3 ABPs, es común para los 10, el 20% ya es un poco distinto porque ya es la participación, y luego donde más diferencias ya había en la nota, pues es en el 30% último, que es un examen individual. Entonces aquí, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, lo llamaban triple salto porque era como en 3 fases, pero bueno. Era simplemente llevar a los estudiantes al aula como si fuera un examen escrito y se les da una BP, el ABP del examen. Entonces ellos, lo mismo que hacían en grupo, ahora lo hacen individualmente, establecen los objetivos de aprendizaje que les genera ese ABP que han leído y el plan de trabajo que van a realizar durante una semana para lograr esos objetivos. Y eso se entrega, se da 1 hora para hacerlo, se entrega por escrito y eso vale el 40% de ese 30%. O sea, al final los Excel de porcentajes serán aquí interminables. En la segunda parte se estudia el problema, es decir, ellos por su cuenta tienen una semana para estudiar, para buscar, para lo que quieran hacer. Y en la tercera parte, que es el 60% de la nota, se hace un examen oral individual. Esto también era interesante porque aquí el tutor evaluaba no a su grupo, yo evaluaba a otros 10 de otro grupo. Y cada 10 minutos iban pasando uno por uno. Yo tenía como una batería de preguntas que iba cambiando para que tampoco se lo dijeran a los que van más tarde, pero era interesante porque aquí no hay un temario tampoco. O sea, a partir de un texto, yo una semana después les pregunto cosas que en mi opinión deben saber. Entonces, también era interesante a veces decir, bueno, de los objetivos iniciales que has puesto después de la búsqueda, ¿qué hubieras añadido? ¿Qué te has dado cuenta? Pues claro, a veces lo primero que lees, luego te das cuenta que hay otros objetivos importantes o que te han interesado, pues eso también se valora. Pues hubiera añadido tal porque he buscado esto y... pero es un examen. Vale, pues ya para no alargarme voy rápido, 5 o 10 minutos, para solo dar la idea, más o menos lo que he explicado es como, ya digo, la dinámica de esa asignatura, cómo se lleva a cabo, y como os he dicho, en tercero hay otra asignatura similar, pero más complicada, bastante más complicada. Aquí sí que, ya digo, que les cuesta mucho y al tutor también es una enfermedad llegar al final. En tercero del grado de Biología Humana y Medicina. Aquí también es interesante porque los 10 están mezclados, es decir, hay 5 de Biología Humana y 5 de Medicina. También se pretende, y además se nota mucho la disparidad de intereses, pero bueno, se trata de que trabajen juntos, porque bueno, en el ámbito de la biomedicina, pues cada vez es más importante los grupos también interdisciplinares. Entonces, bueno, los grupos son también de 10, lo mismo, lo que pasa es que aquí, como hay 60 de biología y 60 de medicina, pues hay 12 grupos simultáneos con 12 tutores que van a la par,
Entonces la coordinación aquí se complica porque son con 12 personas, 12 grupos, entonces serían 120 divididos de 10 en 12. Y bueno, la finalidad principal de esta asignatura, que digo es en tercero, también tiene 4 créditos, también es en 10 semanas, es la adquisición de competencias de investigación básica, o más que nada. Digo que en realidad allí los grados, incluso medicina, está bastante orientado a la investigación, aunque la mayoría luego se dediquen a la clínica. Grupos nuevamente pequeños, 8-10, ya he dicho, representación de ambos grados. Entonces aquí, bueno, luego también no voy de detalle, pero os he puesto el planning de la asignatura. Aquí el objetivo es, a partir de un vídeo que se les pone el primer día, con un tema que se ha elegido, pues un año fue los trasplantes, otro año fue resistencia a antibióticos, este año me han dicho que han puesto las alergias como tema, pues se prepara un vídeo de una media hora sobre ese tema, pues con trozos de investigadores que hablan sobre ello, de pacientes, de cosas éticas, bueno, un poco para motivar una primera aproximación al tema, una lluvia de ideas. Se pone ese vídeo de media hora y el objetivo es que 10 semanas después, ahora veremos un poquito cómo, entreguen un proyecto tipo Mineco, de 3 años de investigación. Bueno, Mineco digo con el formato, pero bueno, igual, con su introducción, sus antecedentes, qué van a investigar, su metodología, todo pautado. Pueden entregar un proyecto tipo Mineco, es el ejemplo que ponemos, o pueden hacer un trabajo de investigación directamente y entregar un artículo. Lo que pasa es que, como son solo 10 semanas, por la dificultad también del tiempo, la mayoría suelen decantarse por un proyecto, pero podrían hacer un trabajo experimental, que eso es todavía más difícil porque en tan poco tiempo, pero hay pautado pues cuando tienen que pedir los productos al coordinador si es que quieren hacer algo. Y cuando hacen algo experimental muchas veces hacen encuestas, algo epidemiológico, han hecho aplicaciones para móviles, o sea, la verdad, han hecho juegos con esto de la resistencia a antibióticos que han llevado a colegios para ver el conocimiento que los adolescentes tienen de los antibióticos y cómo los usan y pues, sacaban sus conclusiones, un trabajo de investigación. Bueno, el objetivo es ese, la mayoría pues hacen, como digo, un proyecto. Entonces el curso inicia con una presentación de un tema de forma general, un vídeo de unos 30 minutos como estímulo para definir la pregunta. Ahora, como diré, aquí lo difícil y lo que les cuesta a Dios y ayuda y también al tutor sufriendo con ellos es definir qué quieren investigar. Porque claro, eso nos costaría a todos, de un tema que no sabes nada, pues a ver dónde buscas un hueco novedoso, porque tiene que ser estar hecho lo mejor posible, luego ya ahora vamos a ver cómo se evalúa, pero lo evalúan un panel externo especialista en el tema, o sea, ni siquiera los tutores. Entonces, pues tiene que estar bien hecho. Entonces, se utiliza una variedad de recursos de aprendizaje, artículos, revisiones, páginas web, reuniones con expertos. Muchas veces el tutor pues, intenta buscar a expertos para que se reúnan con ellos y aclararles conceptos. Es una de las labores del tutor en esta asignatura, por ejemplo. Y al final del curso se hace una jornada, una especie de mini congreso aquí, donde cada grupo, los 12 grupos van a presentar o su proyecto, su artículo, y la verdad que queda muy bien, porque parece una jornada de un congreso. Unos lo hacen mejor, otros pues, más modestos, pero bueno, en general. Y se invita a evaluadores externos expertos en el tema. Entonces, bueno, sin entrar en detalle, es simplemente porque aquí es más complicado, pero bueno, todo también está pautado con sus instrucciones y simplemente, pues también son lo mismo, 10 sesiones, 2 horas cada semana, luego durante la semana pues ellos van trabajando. Y en el primer día pues se debate el problema planteado, lluvia de ideas, a partir de ese vídeo que se les ha puesto, y ya van intentando identificar objetivos de aprendizaje, posibles preguntas a investigar. Pues de los trasplantes, pues claro, pues a mí me gustaría saber, ellos se ponen a hablar, pues cómo funciona el sistema de trasplantes a nivel metodología en España, cómo funciona de un hospital a otro, ese es un tema para a lo mejor mejorar o investigar o hacer un proyecto. Otro más científico, pues cómo se hace el trasplante en tal órgano, o el rechazo, no sé, bueno, todo lo que se les ocurra. Pienso ahora en los... ¿Esto también eran 4 créditos? Sí, son 4 créditos. Bueno, entonces aunque más o menos está todo pautado, pero lo que digo, que les cuesta mínimo 3 semanas y a veces hasta 4, y la asignatura dura 10, y a lo mejor hasta la 4ª semana no han llegado a saber qué quieren hacer. Porque claro, es que es muy difícil. Nos costaría a todos muchísimo, de qué quiero hacer un proyecto, un tema que no sé, pues, cuál es la pregunta de investigación que quiero resolver. Entonces tu labor ahí pues, es guiarles, ver si es lógico lo que se están planteando o no, partiendo de que tú tampoco eres experto, pero por lógica, muchos años dedicándote a lo mejor a la investigación o a leer, pues esto pues, tiene buena pinta, o esto me parece... Porque luego también el proyecto tiene que ser de 3 años. Entonces a veces empiezan a decir, no, pero es que esto que estás diciendo es interesante, pero ni en 4 vidas.
Tiene que ser un proyecto lo más real posible, que se haría en 3 años, entonces pues tú les vas guiando, pues, reduce grupos experimentales, porque esto no se acaba nunca. Entonces también les vale para saber, para pisar en el suelo y ver que la investigación es algo que a todos se nos pueden ocurrir cosas muy interesantes, pero que hay que llevarlas a la práctica, con tus medios, tienen que hacer un presupuesto, pues también entre 100.000, 150.000 euros, que es lo que se suele pedir en biomedicina, a lo mejor en el Mineco, tienen que hacerlo. Entonces, bueno, pues eligen la pregunta, aquí tienen que enviar un primer informe que va a ser parte de la evaluación, con la pregunta a investigar, la hipótesis, un poco la metodología que vamos a utilizar. Este primer informe se redujo al mínimo el valor final, al 5%, porque suele estar muy mal hecho, porque les cuesta mucho. Entonces al principio pues ese informe es tan preliminar, pero bueno, les ayuda a ir focalizando, pero al principio valía más nota, al final ahora solo vale el 5% porque suele estar mal. Entonces bueno, pues siguen avanzando en la idea del proyecto, cuando lo tienen claro pues empiezan ya a hacerlo, a definir las preguntas, la metodología. Bueno, aquí ya digo que está un poco pautado, aunque esto es más libre, al final es ir avanzando en el proyecto, a un paso mayor o menor, y el tutor pues guiándole en la medida que buenamente puede, pues poniéndole en contacto con expertos para guiarles, o pues habla con tal persona, o bueno, ayudarles en la medida que tú puedas. Ahí tienen que preparar un segundo informe ya más avanzado, pues a la quinta o sexta semana. Estos informes pues también nuevamente están las instrucciones, con lo que tiene que contener, con las páginas, todo estructurado, lo que tiene que incluir. Y bueno, pues al final ya en la 8ª semana tienen que entregar el informe final, pues imaginad el proyecto definitivo, también con sus instrucciones. En la jornada, la sesión 9, vale para preparar la presentación y presentación oral. Aquí son 15 minutos de presentación y 15 de preguntas, media hora cada grupo, es una jornada que dura casi todo el día. Y bueno, también aquí se establecen unos roles, se decidió así, el primer día, de las 10 personas, 2 van a presentar la jornada, eso ya se decide el primer día, 2 van a dar la cara, por así decirlo, 2 van a ser dinamizadores del grupo, que aquí hace más falta, y 6 redactores, aunque luego todos intervengan en todo, pero por lo menos para dejar claro que no se deje nada al aire de lo que hay que hacer. Y el último día pues se hace la presentación. Entonces pues aquí ya digo, es un ejemplo, los informes parciales van en el 20%, el 5% el primero, que ya digo que suele estar flojo, y el 15% el segundo, que ya pues está mejor. El 25% es el trabajo final, el artículo o la propuesta de investigación, el proyecto de investigación. Aquí se evaluaba por 3 tutores diferentes a tu grupo. A mí me caían 3 trabajos de 3 grupos que no eran el mío, y se hacía la media de la nota de los 3. Esto es un poco como la vida real, a algunos les gustaba a lo mejor mucho uno, le ponías un 8 y otro un 5, porque no, pues al final es la media. Como cuando mandas un artículo a una revista y un referit te pone bien, otro verde, pues es un poco la vida real, y se hacía la media de los 3. La presentación oral del día de la jornada era el 25%, aquí como digo esta nota la ponían 3 evaluadores externos, gente era de la universidad, pues especialista en inmunidad o si eran trasplantes, pero no, nosotros los tutores ahí no participábamos en esa evaluación del 25%. Y la participación individual aquí se subió al 30%, porque también considerábamos que era más importante pues la dinámica de trabajo que establecía, por un poco lo duro que es la asignatura de llegar al final a producir ese proyecto, y creo que 15 y 15, el 50% de la nota del tutor y el 50% también de los estudiantes. Y lo mismo, una nota menor de 5 incluía un suspenso ya de la asignatura. No sé si aquí se dio un caso alguna vez, pero es como se hacía. Y bueno, la verdad que les costaba mucho, pero tengo que decir que les encantaba. O sea, una vez que llegaban a la jornada y presentaban lo que habían hecho, les encantaba pensar que hace 10 semanas no tenían nada, y 10 semanas después eran capaces de crear un documento con mucho esfuerzo, un proyecto, un trabajo mejor, peor, pero me parece que en la universidad estamos también para enseñar a pensar y a ser creativos. Pues esto a lo mejor más allá del contenido, pero el hacer ese ejercicio es algo que ya se lleva por delante, y saber el esfuerzo que requiere crear algo. Bueno, ya acabo porque me he enrollado mucho. Bueno, esto es el formato de proyecto, ya digo que estaba todo establecido, de las instrucciones que tenían que entregar, es tipo el Mineco, pues las páginas, los objetivos en 3 páginas, los antecedentes, la bibliografía, etc.